Bueno, la siguiente película de la que voy a hablar en El reto de Alfredo es otro peliculón, otra de mis películas de cabecera. Confieso que estas tres primeras han sido tres de mis películas preferidas. Y es Cadena Perpetua, de Frank Darabont. Bueno, una película de género carcelario protagonizada por Tim Robbins, por Morgan Freeman, con otros tantos actores secundarios. Es curioso, solamente no hay ninguna mujer, solamente hay dos mujeres que tengan línea de diálogo en la película y muy poquito, muy poquito. Bueno, cuenta la historia de un joven banquero que es acusado del asesinato de su mujer y del amante de esta, y que es condenado a 2 cadenas perpetuas, una por cada uno de los asesinatos, y lo meten en la penitenciaría de Shawshank. Allí tiene que lidiar con problemas carcelarios, pues no solamente con los guardias de la cárcel, sino además también con los propios presos, que bueno, lo difícil que es estar en una cárcel, te llueven palos por todos lados, ¿vale? Aparte, bueno, también tiene sus cosas buenas, y es que también hace amigos en la cárcel, y uno de ellos es el personaje de Morgan Freeman. Bueno, hemos dicho que el protagonista es Andy Dufresne, protagonizado por Tim Robbins, y se hace amigo de el conseguidor de las cosas, el que lleva un poco el mercado negro de la cárcel, que es Red, que está protagonizado por Morgan Freeman. A lo largo de la estancia en la cárcel, él se consigue hacerse con la confianza de los guardas de la cárcel, de los guardias, porque, bueno, debido a los conocimientos que tiene en banca, conoce el tema de los impuestos y ayuda a los guardas a librarse de muchos impuestos y a ganar bastante dinero, aparte de que el alcaide de la prisión empieza a hacer trabajos fuera, aprovechando para que los presos estén ocupados, pero él va cobrando esos trabajos y entonces no le paga nada a los presos y ayuda al alcaide a poder tener ese dinero para él solo. Llega un momento en el que llega un preso nuevo, y este preso nuevo, Tommy, cuenta que había estado en otra cárcel con el que realmente era el asesino de la mujer de Dufresne, y al ver su inocencia, Dufresne intenta convencer al alcaide para que reabran el caso, pero el alcaide, temeroso de que le llegara, de que pudiera decir todos los tejemanejes y los chanchullos que estaban ocurriendo en la cárcel, lo que hace es, bueno, asesinar a este muchacho, a este Tommy, dejar que el otro se pudra a la cárcel. Y ahí es donde decide que se tiene que fugar de la cárcel, aunque realmente la fuga viene de largo. Una peli realmente muy bonita, en la que, bueno, se ve lo que es la fuerza, la fortaleza del ser humano, y al mismo tiempo la debilidad también de ese ser humano, de cómo podría destruirte, o algo como ir a la cárcel te puede destruir, y en este caso hacerte mucho más fuerte. Curiosidades de la película. Bueno, mucha gente no sabe que esta película está basada en una novela de Stephen King. De hecho, la productora durante mucho tiempo, incluso la promoción de la película, lo tuvo en secreto porque no querían que la gente supiera que era de él, y que estaba muy encasillado en historias sobrenaturales, historias de terror. Y entonces la audiencia quería la productora quería una audiencia, entre comillas, más prestigiosa, ¿vale? Entonces pensaban que iban a asociarlo al tema de terror. Para el papel de Andy Dufresne se barajaron muchos actores: Tom Hanks, Kevin Costner, Tom Cruise, Nicolas Cage, Johnny Depp o incluso Charlie Sheen, ¿vale? De hecho, Tom Cruise, que por aquellos entonces ya estaba triunfando en Hollywood, llegó incluso a leer el guión, pero no le atrajo la idea de trabajar con un director tan inexperto, y desechó la idea, ¿vale? Luego Tom Hanks, por ejemplo, pues lo desechó porque ya había firmado para hacer Forrest Gump, y Kevin Costner, que a pesar de que le encantó el guión, lo rechazó porque iba a hacer otra película, para él creía que iba a ser increíble, Waterworld. Ahí lo llevo. Vamos. Tim Robbins, el protagonista, fue el que recomendó al director de fotografía, porque había, en la colaboración que tuvo en la película con los hermanos Coen, conoció al director de fotografía, Roger Deakins. Roger Deakins en aquellos momentos era un poquito desconocido, pero estamos hablando de uno de los grandes de la fotografía en Hollywood. Ha tenido en total 15 nominaciones y tiene 2 estatuillas en su casa. Ahí es nada. Bueno, el director Darabont ha hecho realmente un acérrimo seguidor de Stephen King, y ha hecho, de hecho, 2 adaptaciones más de novelas de Stephen King. Uno de ellos es una antes, en el año 83, que era La mujer de la habitación, que realmente, además, por esa novela, por esa adaptación, Darabont le pagó a Stephen King 1
dólar. Una cifra simbólica, que esto es algo que Stephen King solía hacer muy a menudo con directores noveles para impulsar un poquito su carrera. La otra, después hizo Cadena Perpetua, y después de Cadena Perpetua hizo otra adaptación de otra novela de Stephen King, que es La Milla Verde. Y más tarde, bueno, La Niebla, perdón, había dicho 3, no eran 4. Y más tarde también hizo La Niebla, que de la historia de La Niebla, de hecho Darabont cambió el final, y el propio Stephen King dijo, joder, te ha quedado mejor de lo que yo lo había hecho. Realmente, si hubieran sido fieles a la novela, al libro, Morgan Freeman no debería haber sido el protagonista, ya que el protagonista es un pelirrojo irlandés con la piel blanca. Morgan Freeman es más negro que el tizón. Entonces, de hecho, en la película bromean cuando Andy Dufresne le pregunta que por qué le llaman a Red, le pregunta que por qué se llama Red, y él bromea diciendo, no lo sé, quizá es porque soy irlandés. Morgan Freeman, que la hemos escuchado muchas veces hacer de narrador en documentales, en películas, en series. Esta es la primera película en la que narra la película, hace también de narrador. El papel que he comentado antes, el de Tommy, el del joven preso que le esclarece un poquito el asesino del asesinato del que estaba acusado este hombre, al principio se le dio a Brad Pitt. Brad Pitt podía haber participado en la película, pero por aquellos entonces Brad Pitt era un perfecto desconocido. Justo por aquella época se estrenó Thelma y Luis, donde Brad Pitt aparece. Entonces hizo que empezara a ser un poquito más popular, y entonces, bueno, decidió abandonar el rodaje para buscar proyectos más interesantes, y lo siguiente que firmó para rodar se dedicó a llamarse Entrevista con el vampiro. Bueno, realmente cuando Darabont recibió el guión, tardó 5 años en ponerse a trabajar, ¿vale? Él compró los derechos en el año 87, y realmente hasta el año 92 no se puso a trabajar en el guión. Pagó a Stephen King $5.000 por los derechos de la película. Lo gracioso es que Stephen King, con el cheque de $5.000, nunca lo llegó a cobrar. De hecho, conforme lo recibió, lo enmarcó y se lo devolvió al director con una notita que decía: en caso de emergencia y que necesites para pagar la fianza, utilízalo. Con amor, Stephen. La peli realmente fue un fracaso de taquilla, ¿vale? La peli costó alrededor de unos 25 millones de dólares de presupuesto. Realmente la primera, cuando se estrenó, solamente se recaudaron 16 millones, y entonces hubo que hacer un relanzamiento y un estreno a nivel internacional a raíz de los Oscars, que hizo que, bueno, al final se llegaran a los 58 millones de recaudación de taquilla. El Roble, cuando ya Morgan Freeman sale de la cárcel y se va a buscar esas pistas que le deja Dufresne para rehacer su vida, el roble en el campo de Heno, ese roble solitario, realmente existió, pero ya no existe. En el año 2011, de hecho era una atracción turística, la gente iba a ver el roble, pero en el año 2011 le cayó un rayo. Aún así, el roble no se cayó, pero quedó muy dañado, y bueno, con el paso del tiempo, debido también a los vientos que soplaban fuerte por allí, en el año 2016, finalmente el árbol cayó. Turísticamente hablando, aunque la historia se ubica en el estado de Maine, realmente las localizaciones fueron 13 localizaciones, que fueron realmente en los estados de Ohio, en el estado de Ohio, en concreto en 3 ciudades, ¿vale? En Mansfield, Ashland y Upper Sandusky. De hecho, estas tres ciudades sacaron bastante rendimiento de que la gente fuera a querer ver las localizaciones. Haciendo lo que le llamaba la ruta de cadena perpetua, donde se le iban llevando por los diferentes sitios, se le iban haciendo catas de vino, degustaciones de comida. De hecho, incluso había una pizzería que hacía diferentes tipos y estilos de pizza con los nombres de cada uno de los personajes. De hecho, en el año 2013 se estimó que el impacto turístico dejó más de 3 millones de dólares en la zona. La cárcel donde se rueda esta peli realmente fue una cárcel verdadera, que no es un decorado, porque además estuvo activa hasta el año 1990, es decir, un par de años antes de rodar la película. Y bueno, después de ser en la cárcel, estuvo durante tiempo en manos privadas, se hicieron determinados eventos,
funcionó como discoteca, como temas de fiestas privadas, Halloween se hizo. Y bueno, una vez que se hizo la película, la cárcel se restauró y ya está como atracción turística para hacer visitas guiadas de determinados momentos y escenas muy peculiares de la película, donde se lleva a la gente a ver esos escenarios. Dos apuntes más, dos o tres curiosidades más, muy rapiditas. Y es que cuando el alcaide, una vez que se fuga el protagonista, cuando coge la Biblia donde Andy Dufresne guardaba el martillo con el que hace su túnel, al abrir la Biblia y verse dónde estaba el hueco del martillo, es curioso que se abre por la parte del Éxodo, justamente en el sitio donde relata la huida del pueblo de Israel de Egipto para huir de la esclavitud. En la fuga, Tim Robbins se ve que va por una cañería, un desagüe de residuos fecales. Realmente es asqueroso y entonces al principio un químico dijo que, bueno, la sustancia que había en la tubería era literalmente, palabras textuales, era letal para la salud. Entonces Tim Robbins se negó. Al final se mete, ¿por qué? Porque el líquido que hay es una mezcla de agua, serrín y jarabe de chocolate. Es una de las pelis mejor valoradas de la historia en IMDb, que es por decirlo de alguna manera, la base de datos del cine y de la televisión. Tiene una nota de 9,3 sobre 10, con, atención, más de 2 millones de votantes. Ahí es poco. Y la anécdota que a mí más me llamó la atención es lo del número 237. Cuando se fuga Dufresne, el alcaide va hacia la celda de Dufresne y quiere interrogar, y entonces señala a su amigo Red y le dice: abre la 237. 237, para los amantes del cine, es el número de la habitación de El Resplandor. Y además es el dinero exacto, $2.37, que llevaban los 4 protagonistas de Cuenta Conmigo. Y nada, eso es todo. Espero que os haya gustado y que hayáis visto la película y hayáis sabido más de ella. Y si no la habéis visto,